Quería empezar, disculpe, estoy un poco monotemático, pero el tema del BRICS me tiene bastante emocionado y hay algunas cositas que no se terminaron de charlar, de aclarar entre el fragor de la noticia, las repercusiones, los que salieron a quejarse por las dudas, a decir que se van a ir antes de que los inviten a entrar. Bueno, porque se dijo mucho en estos días, y coincido con la apreciación, de que el BRICS es una oportunidad histórica para la Argentina, pero no se raspó mucho en la pintura para ver qué significa eso abajo de la superficie. Porque es cierto, el Banco de los BRICS, financiamiento, yuanes para las importaciones, todo eso son cosas importantes, son cosas incluso diría muy importantes, pero ninguna califica como oportunidad histórica. Porque la verdad es que mecanismos para recibir dinero de una forma u otra los países han tenido siempre, uno o varios. Acá no se escasean porque alguien quemó la tarjeta hace unos años, pero hay algo más. Si hablamos de histórico tenemos que estar mirando un poco más la figura completa, hacer dos pasos para atrás, un zoom out y empezar a mirar las cosas en términos de mediano y de largo plazo. Y hay uno de los muchos aspectos que tiene que ver con el BRICS que me gustaría destacar y que tiene que ver con la energía, o más precisamente con el petróleo y con el gas, sobre todo con el petróleo. Porque con la incorporación de Irán, Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos, y en menor medida la Argentina, Egipto y Etiopía también, porque los 6 países son productores de petróleo, pero el BRICS va a pasar a englobar a partir del 1 de enero del 2024 casi la mitad de las reservas mundiales de petróleo y más del 40% de las reservas de gas. Y eso implica la conformación de una enorme usina de poder en términos energéticos y por lo tanto geopolíticos, porque a esta altura del partido sabemos que la energía es una de las formas más puras que toma el poder. Si el poder se pudiera bajar a algo tangible y sacando el dinero, que no deja de ser un invento, y en un par de minutos vamos a llegar a ese tema, veo que Caro me mira un poco de reojo, la energía y el poder tienen una correlatividad muy fuerte en la historia mundial. Y otra de las definiciones más importantes que hubo en la cumbre de Sudáfrica de esta semana, además de la ampliación del BRICS, fue la noción de dejar de utilizar el dólar en el comercio internacional entre miembros de este foro del BRICS y también con terceros países. Y la verdad es que si la mitad del petróleo y del gas del mundo dejan de comerciarse en dólares, eso puede tener efectos enormes en la estructura financiera y económica del planeta. Básicamente porque el valor del dólar como reserva mundial, como unidad de cuenta común en todo el planeta, se sustenta en dos cosas. Una, diría Cristina, los portaaviones, el poderío militar, que fue lo que permitió que después de la Segunda Guerra Mundial Estados Unidos imponga los acuerdos de Bretton Woods, que son los acuerdos en los cuales se le transfirió al dólar desde la libra esterlina, que hasta ese entonces era la moneda de mayor circulación mundial, esta potestad. Pero la segunda pata de lo que llamamos patrón dólar, de la dominancia del dólar en la economía internacional, no surge a mediados de la década del 40, sino casi 30 años más tarde, a comienzos de la década del 70, cuando Nixon decide abandonar el oro como respaldo del dólar. Hasta ese entonces el dólar, y antes la libra, y antes cada moneda que hubo, tenía cada billete respaldado por su equivalente en valor en metálico, literal. Nixon dijo, no hace falta. El dólar es tan potente, Estados Unidos es tan poderoso y hay tanta confianza en Estados Unidos por parte de todo el mundo, que en ese momento era la mitad del mundo, pero bueno, que no hace falta que haya un dólar de oro por cada dólar de papel, sino que esto se va a sustentar en la confianza que hay en el poder de Estados Unidos. Mentira, porque al mismo tiempo que sacaba el respaldo oro, ¿qué hacía? Alcanzaba un acuerdo con Arabia Saudita para que todas las cotizaciones del petróleo en el mundo sean en dólar. Es decir, se salió del patrón oro
y se pasó al patrón petróleo. Que no es tan así porque en realidad no es que hay una correlación directa entre el dólar y las reservas, ni entre el dólar y la cantidad de petróleo que tenés. No hay un respaldo sólido, sino que como se usaba esa moneda como única medida para el comercio de aquello que necesitan comerciar todos los países del mundo, que es la energía, entonces el dólar tenía su poderío en eso, que de hecho hubo una palabra que se inventó en ese momento y que Ezequiel seguramente recuerda más que los millennials de la mesa, que es petrodólares. ¿Qué eran los petrodólares? Bueno, que para comprar petróleo necesitabas tener billetes verdes, si no nadie te vendía petróleo, y en eso se sustentó entonces, en ese pacto estratégico entre Estados Unidos y Arabia, el poderío del dólar que hoy conocemos. De todas maneras, el dólar que tal como está hoy es un dólar que ya está bastante debilitado. Lo que se llama desdolarización es un proceso que ya empezó hace prácticamente un cuarto de siglo. Por ejemplo, en 1999 el 71% de las reservas globales eran en dólares. Es decir, de cada 10 dólares que había, de cada 10 dólares que había de reservas en el mundo, 7 eran efectivamente en dólares y otras 3 en cualquier otro tipo de moneda. Libra, euro, yen, yuan, rupia, rublo, lo que fuere. En 2021 ese 71% bajó a 58%. Y ese es el último número que encontré, pero seguro que bajó bastante más en el último año y medio, 2 años. ¿Qué fue lo que pasó en ese tiempo? Bueno, miremos este gráfico que tenemos acá. Eso es el comercio de Arabia Saudita con Estados Unidos y con China. La línea amarilla es con Estados Unidos, que vemos cómo arranca de un nivel de 20.000 millones de dólares anuales y sube hasta la crisis de 2008, hasta casi 80, pero luego se desploma. Y como China, que hace 20 años tenía prácticamente nada de comercio con Arabia Saudita, hoy prácticamente triplica el comercio de Estados Unidos con Arabia Saudita. Bueno, Arabia Saudita es uno de los nuevos miembros de los BRICS, y la estrategia del BRICS, cuando se preguntan por qué eligieron a los países que eligieron y demás, tiene que ver con esto, con empezar a correr al dólar del comercio de commodities, empezando por el petróleo, pero siguiendo por el resto de los commodities que se van acomodando a ese valor padre que es la energía, ese valor central que es la energía. Y si el dólar se deja de apoyar en esto, pasa a ser una moneda más, una moneda fuerte, una moneda de una potencia, pero pasa a ser una moneda más. ¿Y eso es qué significa? Que su valor es mucho más inestable y que fluctúa mucho más. ¿Y en función de qué fluctúa? Bueno, como en todos los países del mundo, del tamaño de la economía, del tamaño de la deuda, de la cantidad de circulante, del valor de los bonos soberanos de ese país. Y la gran mayoría de los economistas del mundo coinciden en que si el dólar empieza a valer lo que debería valer por el tamaño de la economía de Estados Unidos, por el tamaño de su deuda, etcétera, etcétera, valdría mucho menos que ahora. ¿Y eso qué significa? Inflación en dólares, es decir, que los dólares pasarían a valer cada vez menos. Y si empieza a haber más inflación en dólares, ¿qué significa? Que el dólar como medida de reserva va a ser cada vez más débil. Entonces se va a profundizar aún más este mismo proceso de desdolarización. Es una especie de rueda que lo que va a ir haciendo es quitándole poder en el mundo financiero global a Estados Unidos y distribuyéndolo. La gran parte va a ir para China, sepámoslo, pero China promete al menos abrir un poco esa mesa, compartir un poco esos beneficios. Y ustedes me dicen, ¿y eso qué le importa a la Argentina? Y con esto vamos redondeando. Bueno, hay 2 efectos muy importantes de este proceso internacional para la Argentina, sin meternos en especulaciones electoralistas y en candidatos que quieren atarse al dólar cuando el dólar se está hundiendo, a contramano del mundo como siempre. Uno es que si el dólar tiene inflación, se licúa la deuda argentina. ¿Vieron que siempre se dice que la inflación ayuda a licuar deudas? ¿Por qué? Porque los bienes empiezan a valer más en función de los valores financieros. Eso con el dólar no pasaba porque era la medida de todas las cosas. Pero si el dólar se empieza a devaluar, los commodities que tiene la Argentina, que vende la Argentina, lo que exporta la Argentina, el gas, el petróleo, la comida, el litio, el cobre, el conocimiento,
todo eso empieza a valer más en dólares y eso hace que la deuda de Argentina se vaya achicando. Argentina va a cobrar en yuanes y pagar en dólares. Si cada yuan vale más ante cada dólar, la deuda se achica. Y por otro lado, si el dólar empieza a fluctuar más, va a dejar de ser una medida de cuenta en la cual los argentinos nos respaldemos. Va a empezar a tener el mismo problema que tiene el peso, que no va a tener sentido decir mi departamento vale tantos dólares, porque ese dólar quizás el mes que viene vale un 15% menos, un 10% menos, o en un año vale un 15% menos, un 20% menos, y eso puede facilitar el proceso que lleve la Argentina y que va a tener que hacer la Argentina. Esto no exime a los gobernantes argentinos de ninguna responsabilidad, pero de salir de este esquema bimonetarista en el que estamos entrampados y que nos genera tantos problemas. Por eso, entre muchas otras razones, es que la entrada a los BRICS es una enorme oportunidad para la Argentina, porque significa empezar a cambiar las reglas de juego de un juego que la Argentina nunca supo jugar, porque el juego de la dolarización a la Argentina sistemáticamente le trajo dolores de cabeza, le trajo crisis y le trajo problemas. Bueno, solo por eso ya es una noticia extraordinaria. En los próximos días, semanas, meses vamos a ir aprendiendo y entendiendo mucho más de qué significa esto, pero la verdad es que estamos viviendo parte de la historia y Argentina es parte de eso y eso ya es motivo para estar contentos. Un país unido por la radio.